¿Qué tal? Quiero hacerte una pregunta. Tal vez tú ya te bautizaste en agua. Mi nombre es David Basantes y este es el proyecto Desarrollando tu Espíritu, contenidos de espiritualidad para personas que desean seguir a Jesús. Eh, Bien, en repetidas ocasiones muchas personas hemos conversado y a veces tienen algo que les detiene progresar o seguir avanzando en su vida en Cristo. Y en estos casos yo hago una revisión de las cosas básicas. Tal vez aceptaste a Jesús, entendiste el Evangelio, confesaste tus pecados, pero hay un punto adicional, es, te has bautizado, ¿no? Curiosamente hay muchos seguidores de Cristo asistiendo a iglesias, consumiendo material cristiano, que no se han bautizado todavía. En esos casos siempre les animo a que se bauticen. ¿Qué es el bautismo en aguas? Pues básicamente el bautismo en aguas es un símbolo espiritual de arrepentimiento y perdón. ¿Sí? En la Biblia, Juan el Bautista, un personaje del Nuevo Testamento, era un profeta que se dedicaba a bautizar personas. Los religiosos de ese tiempo se acercaron y le preguntaron, ¿por qué bautizas? ¿No? Y Juan respondió, yo bautizo con agua, haciendo referencia al acto simbólico del arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de actitud. Entonces, si tú estás interesado en cambiar algo, revisa si es que tal vez te falta el bautismo. Um, Esto incluye un cambio de conducta en nuestras vidas y darle la espalda al pecado, vivir una vida para Dios. De esta manera Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Juan el Bautista, un profeta que empezó a bautizar a las personas para que se preparen para recibir al Hijo de Dios, a Jesús. Lo puedes ver en Mateo 9:2, Marcos 2:5, etc., ¿no? El bautismo en aguas también simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Al momento en que un creyente nuevo se sumerge en el agua, esto simboliza la muerte y la sepultura de Cristo, la muerte de la antigua manera de vivir y la renovación, ¿no? De esta manera, al salir del agua, estás simbolizando la resurrección para una nueva vida en Cristo. Mira, dice Romanos 6:4, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, con Cristo, en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6:4. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? Pues cualquier persona que haya decidido seguir a Cristo puede bautizarse. La Biblia enseña que antes de ser bautizado solamente debes creer y tener una convicción y un entendimiento de que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu vida. Mira, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos de personas que fueron bautizados registrados en la Biblia es un funcionario del gobierno, del reino, un reino del África, de Etiopía, ¿no? La historia esta la vemos en Hechos 8:26, dice, entonces Felipe, uno de los discípulos de Jesús, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el funcionario africano le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos, Felipe y el eunuco, Felipe le bautizó, ¿no? Esto está en Hechos 8:35. Como ves, en este caso ni siquiera estaba preparada el agua. Encontraron algo suficientemente hondo y ahí fue bautizado. ¿Por qué es importante el bautismo en agua? El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que has decidido seguir a Cristo. Por esta razón, todo creyente, todo cristiano que ha decidido seguir a Jesús debe ser bautizado. Jesús dijo, el que creyere y fuese bautizado será salvo.
Por tanto, la persona que cree en Jesucristo y comprende el Evangelio debe demostrar esto con un acto simbólico, espiritual, ¿no? Esto dice Gálatas 2:20. Otro punto importante es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios. O sea, el acto del bautismo es algo que te confirma como un miembro de la familia de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la reunión de creyentes. ¿Qué pasa con una persona que cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y muere sin bautizarse? Si ha aceptado como Salvador a Jesucristo, esa persona va a la presencia de Dios. No hay vueltas que darle. Mira, Jesús dijo, acuérdate en la crucifixión. Si tú te acuerdas, Jesús estaba crucificado y al lado de él estaban dos ladrones, pero un ladrón se arrepintió en el último instante de su vida, crucificado con Jesús al lado, y el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que se arrepintió ahí en el dolor, en la muerte, a un paso de la muerte, fue salvo, pero no se bautizó. Entonces, ahora, no sé cuántos de nosotros estemos en esa condición extrema, creo que no todos. Y si tú tienes el tiempo y la posibilidad, debes bautizarte. ¿Quién puede bautizarte? Mira, cualquier creyente, cualquier hermano en la fe te puede bautizar, ¿sí? Los que predican y hacen discípulos para Cristo, ¿sí? Esto es un mandamiento, y todos los que predican el Evangelio también deberían bautizar. Y bueno, esto es quizá una reflexión para todos nosotros. Muchas veces los cristianos, los que seguimos a Jesús, hablamos de Cristo, de Jesús con otras personas, predicamos el Evangelio, pero no bautizamos. Y es parte del encargo. Las personas que desean bautizarse deberían poder venir a nosotros y deberíamos poderles bautizar. ¿Cómo? ¿Cómo se debe bautizar? Mira, la Biblia dice que el bautismo es por inmersión. O sea, debe sumergir a la persona totalmente en el agua. Cuando el bautismo de la Biblia se manifiesta, incluye que toda tu cabeza y tu cuerpo queda debajo del agua, debajo del nivel del agua. Entonces, es incorrecto salpicar gotas de agua sobre la gente como bautismo. Eso no es un bautismo, ¿sí? Pues básicamente el bautismo es un paso de obediencia que toma un creyente que desea vivir una nueva vida para Dios. Mira, y Jesús, después de que fue bautizado, salió del agua. Esto es tremendo. Jesús, que es el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado, Él se bautizó, dando ejemplo, ¿sí? Juan el Bautista, cuando Jesús vino a él para que le bautice, Juan dijo, ¿y tú qué haces aquí? Yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió, es necesario que se cumpla este mandamiento. Entonces, si Jesús se bautizó, más aún todos nosotros. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué tremendo! Esto quiere decir que Jesús nació de nuevo cuando se bautizó. ¿En qué nombre se debe bautizar? Se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Ambas formas son correctas según la Biblia. En el nombre significa por la autoridad de. Por lo tanto, ya sea que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, ambas cosas representan o significan lo mismo. Cuando los apóstoles bautizaban a un nuevo creyente, lo estaban haciendo por la voluntad de Dios. Mira, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28:19. Y en Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ambas formas son correctas. Pues, cabe repetir que no se debe bautizar a los niños, ¿sí? Quizá hay que esperar a que el niño crezca y tenga una conciencia. Si es un bebé, no tiene conciencia,
y no he hecho nada malo, pues básicamente. En la Biblia no está escrito en ningún lugar que se deba bautizar a los niños. Solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe que están dando. En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Esto está en Mateo 19:14, Lucas 18:16, en 2 de Samuel 12:23. Por tanto, un niño que muere sin bautizarse, pues va directo a la presencia de Dios. Por lo tanto, queda muy claro que el bautismo cristiano, el bautismo en Cristo, no tiene nada que ver con ídolos ni con las prácticas paganas de otras religiones. En las otras religiones paganas ancestrales, ahí se hacían rituales a los niños, ¿sí? Por ejemplo, en el Imperio Babilónico, donde los que practicaban estos rituales pasaban a los niños por una especie de bautismo de fuego, pasaban a los niños por el fuego, ¿sí? Y en algunos casos los quemaban vivos, ¿sí? Mira, Levítico 18:21 dice: no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Mira, Dios no quiere que se tope a los niños, entonces a los niños no se les debe bautizar. ¿Quién bautizó a Jesús? El hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para bautizar a Jesús fue Juan el Bautista. Esto es súper interesante. ¿Sí? Dios lo formó para este llamado de preparar al pueblo para la venida de Jesús y para bautizar a Jesús. Imagínate, qué tremendo. ¿Sí? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto está en Marcos 1, de 9 en adelante. ¿Sí? El bautismo transfiere autoridad espiritual. Esto es quizá un poco más profundo, pero la autoridad espiritual tú la recibes de varias fuentes. Primero de parte de Dios, cuando tú lo buscas. También tú la recibes de parte de las personas de la iglesia. Esa es la autoridad también. Y entonces existe la autoridad de parte de Dios y de parte de los hombres. Jesús en Lucas dice que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Necesitas estas dos cosas. Entonces Jesús tenía evidentemente autoridad de parte de Dios, pero también debía recibir autoridad de parte de los hombres, y en este caso la recibió de parte de Juan el Bautista. Y esto es tan clave que en el futuro, luego, cuando los fariseos le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús había limpiado el templo y había predicado cosas demasiado confrontativas, muy fuertes. Jesús les responde: ¿el bautismo de Juan era de parte de Dios o de parte de los hombres? Los fariseos no quisieron responder, porque si decían que era de parte de Dios, pues Jesús les iba a responder: pues Juan me bautizó a mí, yo recibí autoridad de parte de Juan. Entonces los fariseos decidieron no responder. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco les digo de parte de quién hago estas cosas o con qué autoridad hago estas cosas. Mucha gente no se detiene a pensar por qué Jesús menciona a Juan y la autoridad de Juan. Pues básicamente es porque por medio del bautismo Jesús recibió autoridad y delegación de parte de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, cuando tú bautizas a alguien como creyente, o cuando tú recibes el bautismo, recibes autoridad para seguir predicando el Evangelio y progresar en la vida cristiana. ¿Qué significa el bautismo? Pues el agua es un símbolo de limpieza y purificación. Inclusive en los ritos del Antiguo Testamento había mucha presencia de agua, ¿sí? Para la purificación de los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Dios, cuando trajo el diluvio sobre la tierra, también purificó la tierra por medio del agua, ¿sí? Entonces el agua tiene ese símbolo de representar limpieza espiritual y renovación. Así como un bebé está viviendo dentro de un líquido, dentro del vientre de su madre, y luego sale de ahí, nace. Cuando una persona decide seguir a Cristo, entra en esas aguas y luego sale de esas aguas
en un símbolo de un nuevo nacimiento. Quizá estas cosas te sirvan para entender la urgencia y la importancia del bautismo. Y si tú todavía no te has bautizado, busca hacerlo. ¿Sí? Quizá debas buscar una iglesia, un amigo creyente que tenga cerca, busca algún programa de bautismo que esté cercano al lugar donde tú estás, y pues obviamente sigue leyendo la Biblia. Vas a notar un cambio bastante curioso, como los casos que yo te cuento, personas que se sienten detenidas en su progreso cristiano, no avanzan, y el rato que revisan este requisito del bautismo, lo cumplen y luego hay un cambio y pueden progresar en las cosas que han deseado. Pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.